Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión organizada por este club, en esta ocasión de la mano de nuestro socio jurídico premium Baciero. Desde el club queremos animaros a aquellos que aún no sois socios a que os suméis a este club, os ayudaremos a conseguir una posición más destacada y acercar vuestro servicio a vuestros potenciales clientes. Recordaros que esta sesión va a ser grabada y se subirá a nuestro canal de YouTube. Os haremos llegar el enlace para que podáis consultarla de nuevo, incluso compartirla. Las dudas que os puedan surgir podréis enviarlas a través del chat para que sean resueltas en el turno de preguntas que abriremos al final de esta intervención. Bien, somos conscientes todos de que muchas empresas tienen que enfrentarse a situaciones financieras delicadas o desequilibrios patrimoniales cuya gestión se convierte en un reto, en ocasiones una pesadilla, especialmente para sus administradores. Tenemos la suerte de contar hoy con una firma como es Baciero, especializada en asesoramiento jurídico y financiero, con más de 25 años de experiencia, cuya principal característica es su compromiso con el cliente, abordando cada situación a la que se enfrenta a sus clientes como si fuera propia. Baciero nos va a mostrar las distintas situaciones por las que puede pasar el administrador de una sociedad y por las que puede incurrir en algún tipo de responsabilidad civil, mercantil o de otra índole. Para ello, contamos con dos grandes profesionales de esta firma, como son Leticia del Estal y Lourdes Barrioso. Leticia es socia de Derecho Mercantil y Societario, presta asesoramiento jurídico a empresas, especialmente en aspectos mercantiles y societarios, con asistencia procesal en litigios. Leticia forma parte de los órganos de administración de importantes entidades. Por su lado, Lourdes Barrioso es directora del área del Derecho Mercantil e Inmobiliario, está especializada en Derecho Societario y Contractual del sector público y privado y presta asistencia jurídica y estratégica a socios y órganos de administración en su actividad diaria. Cuenta con una dilatada experiencia en operaciones de fusión y adquisición y otras operaciones de reestructuración empresarial. Gracias a este gran equipo de Baciero que hace posible, por supuesto, esta sesión. Un placer teneros con nosotros. Solo me queda dar paso a Leticia. Adelante, cuando quieras, Leticia, te escuchamos. Buenos días, gracias Elena y por supuesto gracias a todos ustedes por su asistencia y al Club Cámara de Madrid, bueno, pues por contar con nuestra firma para, bueno, pues para abordar este webinar sobre un tema que, bueno, que siempre suscita pues muchísimo interés y evidentemente el interés es porque, bueno, por las graves consecuencias que tiene que tener, que puede tener para las personas, bueno, pues que llevan sobre sus hombros el peso del gobierno y de la dirección de las sociedades y también, pues como no, para los acreedores que ven en esta vía como, bueno, pues una posibilidad de recuperar sus derechos de crédito, bueno, cuando la sociedad no tiene activos o ya los tiene grabados o previamente comprometidos. Entonces, lo primero que obviamente tenemos que saber, bueno, pues para evitar esa responsabilidad, lo primero que tenemos que saber es cuándo incurriríamos en ella, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestra exposición muy centrados en el ámbito civil y mercantil en primer lugar. Entonces, para saber cuándo a un administrador se le puede exigir responsabilidad, tenemos que acudir a la Ley de Sociedades de Capital, en concreto a su artículo 236, en el que dispone que los administradores sociales responderán, en primer lugar, o pueden responder frente a la sociedad, frente a sus socios y frente a los acreedores sociales por el daño que les puedan causar a cualquiera de ellos por los actos o omisiones que sean contrarios a la ley o a los estatutos, así como por aquellos otros, bueno, pues que realicen estos actos o omisiones incumpliendo los deberes inherentes al ejercicio de su cargo. Y siempre tiene que intervenir dolo o culpa. El dolo se asimila a una voluntad deliberada, bueno, pues de infringir una norma o de infringir lo dispuesto a los estatutos o los deberes, y la culpa se asimila a una imprudencia, a una negligencia. Sí que es importante tener en cuenta que la culpa se va a presumir en todo caso cuando se hable de actos o omisiones que sean contrarios a los estatutos o a la ley. En resumidas cuentas, tiene que haber un incumplimiento de una norma, de unos estatutos o de los deberes inherentes al cargo de administrador, tiene que haber un daño, o sea, esa conducta o esa omisión tiene que producir un daño cuya prueba le corresponde a la persona que va a reclamar esa responsabilidad. Normalmente se trata de un daño patrimonial, pero no necesariamente, y tiene que haber un nexo causal entre esa conducta y ese daño. Es decir, tiene que ser que esa conducta o esa omisión haya causado ese perjuicio bien a la sociedad, bien al socio o bien al acreedor. Luego lo comentaremos con algo más de detalle, pero ya avanzo, bueno, que la responsabilidad siempre es solidaria en el caso de que haya
bueno, pues varios miembros del órgano de administración, salvo unos casos que enumeraremos, y bueno, que aunque la Junta convalide después el acto, eso no exime al administrador de responsabilidad, no lo convalida, digamos. ¿Cuál es el marco de las obligaciones del administrador? ¿Cuáles son esos deberes, bueno, que no puede infringir para que no le reclamen responsabilidad? Pues nuevamente tenemos que acudir a la Ley de Sociedades de Capital, que se modificó en esta materia a través de la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, para mejorar el buen gobierno corporativo. ¿Y qué se pretendió con esta reforma? Bueno, pues en cuanto al órgano de administración, lo que se buscó, lo que se pretendió es reforzar la transparencia y la gestión de riesgos de este órgano, bueno, pues garantizar un trato equitativo de todos los socios, fomentar la independencia, la participación y la diversidad de género y profesionalidad dentro de los consejeros, clarificar el régimen de su retribución, que como saben también ha sido, bueno, pues una cuestión muy, muy litigiosa, y también, bueno, pues la extensión de la responsabilidad personal y patrimonial a las personas físicas que representan a las personas jurídicas que son miembros del órgano de administración. Y establece también con absoluta claridad cuáles son esos deberes de los administradores, que se resumen en 3. El deber de diligencia, la protección de la discrecionalidad empresarial y el deber de lealtad. Empezando por el primero de los deberes. Bueno, son cosas bastante que todos conocemos, pero que es muy importante recordar, ¿no?, para evitar incurrir en esta responsabilidad. Los administradores tienen la obligación de desempeñar su cargo y cumplir con los deberes que le imponen, pues, las leyes, las disposiciones legales y los estatutos, con la diligencia de un ordenado empresario. Bueno, teniendo en cuenta las funciones que le han sido atribuidas, porque dentro del Consejo de Administración puede ser que se distribuyan las funciones entre unos y otros. Además, los administradores tienen que prestar su cargo dedicándole un tiempo adecuado. No nos vamos a poder escudar en que aparte de esto tenemos otro trabajo, tenemos otras funciones, tenemos otras responsabilidades. Deberemos de dedicar, bueno, pues un tiempo adecuado a la gestión de la sociedad. Y tenemos que hacerlo, bueno, pues adoptando las medidas necesarias para la buena dirección y el control adecuado de la sociedad. Y luego, pues como también todos conocen, tienen, bueno, pues el derecho de recabar de la sociedad la información necesaria para desempeñar su cargo con la debida diligencia, pero además es una obligación. Tampoco nos podemos escudar en que no tomamos una decisión o la tomamos de forma inadecuada porque no teníamos información, porque no solo tenemos el derecho, sino que tenemos también el deber de pedirla para poder ejercer nuestro cargo con la debida diligencia. Eso es lo que respecta al deber de diligencia. La protección de la discrecionalidad empresarial. Este era un principio del derecho anglosajón que se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en el 2014, si bien es cierto que nuestros tribunales ya la venían aplicando. Y esto significa que las decisiones estratégicas y las decisiones de negocio van a quedar al margen del juicio de nuestros jueces y tribunales. O sea, no va a poder un juzgado entrar a discutir si el hecho de que hayamos ido a exportar a Perú o a abrir una fábrica en Polonia ha sido adecuado o no ha sido adecuado. Eso corresponde a la administración. Son decisiones estratégicas de negocio y que, bueno, pues cuyo éxito o no éxito no puede quedar al albur de los tribunales. Sí que es cierto que tenemos que guardar, pues, es un estándar de diligencia debido, que es el estándar de un ordinario empresario, que se habrá cumplido este estándar de diligencia cuando actuamos con buena fe, cuando no tenemos un interés personal en el asunto que ha sido objeto de decisión y cuando contamos con información suficiente para tomar esa decisión. Lógicamente sí que van a quedar fuera, bueno, pues van a quedar fuera o sea, sí van a poder ser objeto de enjuiciamiento por los tribunales si la operación nos afecta a nosotros como administradores, si tenemos un interés o lo tienen personas vinculadas a nosotros, ¿vale? Y aquellas a las que se hace referencia el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital, que son operaciones muy concretas, bueno, pues que lógicamente no tienen un peso muy importante y que son oportunidades de negocio para los administradores. Y finalmente, bueno, vamos a hacer referencia al tercer deber, que es el deber de lealtad. El deber de lealtad significa, bueno, pues que no podemos ejercitar
las facultades con fines distintos para aquellos para los que nos fueron concedidas, que tenemos la obligación de guardar secreto sobre toda la información a la que ya hemos tenido acceso con motivo de nuestro cargo. Incluso ese deber de guardar secreto, bueno, pues permanece una vez que hayamos cesado en el cargo en unos determinados casos que, bueno, pues que prevé la ley. Tenemos también, bueno, pues la obligación como administrador de abstenernos de participar en la deliberación y votación de acuerdos en los que nosotros tengamos un interés personal o una persona vinculada, aquellos en los que podamos tener un conflicto de intereses. Tenemos también que desempeñar pues, nuestras funciones bajo un principio de responsabilidad personal, sin estar sometido a directrices o instrucciones de terceros. Tenemos la obligación también de adoptar pues, las medidas que sean necesarias para evitar incurrir en situaciones de conflicto con la sociedad. Y no podemos realizar tampoco, bueno, pues eso, operaciones que entren en conflicto con la sociedad, excepto operaciones muy ordinarias de escasa relevancia y que, bueno, pues que se realicen en condiciones de mercado. Tampoco podemos, bueno, pues utilizar el nombre de la sociedad o invocar nuestra condición de administradores para obtener un beneficio en operaciones privadas. No podemos decir o dejar, digamos, caer, por hablar en términos coloquiales, que somos el administrador de esta sociedad y que si nos hace, bueno, pues si hace operación por otro lado con nosotros, pues le podemos beneficiar en operaciones con la sociedad. No podemos, lógicamente, utilizar los activos sociales para fines privados y dentro de fines sociales se incluye, como hemos comentado antes, esta información que tiene carácter de confidencial. No podemos tampoco, está prohibido, aprovecharnos de oportunidades de negocio de la sociedad para fines particulares, ni podemos obtener ventajas o remuneraciones de terceros, ¿vale?, asociadas al desempeño de nuestro cargo, salvo alguna atención o regalo de mera cortesía. Y no podemos realizar actividades que entren en competencia directa con la sociedad o que pongan a la sociedad en una situación permanente de conflicto con los intereses de la misma. Estas normas que acabo de comentar es importante saber que tienen carácter imperativo. No podemos prever en los estatutos que, bueno, pues que tal o cual cosa de las que acabo de indicar está permitida, que podemos utilizar los activos sociales, que podemos divulgar información, que podemos realizar actividades. No, estas normas tienen carácter imperativo y, como acabo de comentar, serían nulas las disposiciones testamentarias que limiten estas prohibiciones o que las contradigan. Sí que es cierto, que también porque lo conozcan, que sí que se permiten determinadas situaciones que o bien la Junta o bien el órgano de gobierno dispense al administrador de cumplir con las mismas. Pero siempre estaríamos hablando de operaciones que no son relevantes económicamente, que no causen un perjuicio para la sociedad. Jorge, ¿puedes avanzar la presentación? Para eso, digo, para que se pueda seguir con la misma. Bueno, hasta aquí lo que hemos hecho es un repaso, bueno, de lo que son la situación en la que los administradores responden. Pues como hemos comentado, cuando causen ese daño interviniendo culpa y negligencia y cuando infrinjan, pues eso, la ley, los estatutos y estos deberes de los que acabamos de hacer un repaso, bueno, pues bastante rápido, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre quiénes serían esas personas que serían responsables si infringen estas normas o infringen estos deberes. Bueno, pues los sujetos que serían responsables serían los administradores de derecho y también los de hecho, aquellos administradores que, bueno, que no figuran inscritos en el registro mercantil, pero que, digamos, están por detrás dirigiendo o gobernando la marcha de la sociedad, salvo en un caso que los administradores de hecho, como luego comentaremos, que es la responsabilidad por deudas, que en ese caso no responderían. Como también avancé antes, en un principio, la responsabilidad es solidaria de todos los miembros del órgano de administración, salvo de 3 casos, ¿no? Salvo que lo tendrá que proveer el administrador, ¿no? Salvo que él demuestre que desconocía la existencia de este acto, de este acuerdo, salvo que adopte medidas, bueno, pues para evitar que esos actos o estas omisiones causen un daño o salvo que hayamos manifestado de forma expresa que, bueno, pues que votamos en contra, que no estamos conformes. Con lo cual, si somos miembros de un órgano colegiado,
y no estamos de acuerdo con el criterio de la mayoría, es muy relevante dejar constancia en el Consejo de Administración, bueno, pues que no estamos de acuerdo, que votamos en contra y en la medida que se pueda, pues promover o solicitar algún tipo de medidas para evitar que se cause un daño. De esta forma lo que estaríamos haciendo es protegernos de una acción que pueda ejercitar pues un socio o un acreedor social. Y luego, en el caso de que seamos administradores, o sea, que somos los representantes, persona física de un administrador que es persona jurídica, bueno, comentarles de que hay un cierto riesgo, bueno, pues de que se levante lo que se aplique la doctrina del levantamiento del velo, que al final lo que se trate es de llegar a quién es la persona física que toma las decisiones, que está por detrás de esa persona jurídica administradora. Y es probable, puede haber el riesgo, de que esa persona física tenga que acabar respondiendo con sus bienes si se comete, bueno, pues una negligencia o un acto doloso que infrinja una norma o los estatutos o los deberes de los administradores. Como también comentaba antes, es importante, bueno, pues que tendríamos que decir que si concurre dolo o culpa, y en un principio también, como hemos comentado, sí que se va a presumir que esa culpa existe, tendrá que ser el administrador el que pruebe que no la había cuando estemos hablando de actos o omisiones contrarios a las leyes o a los estatutos. Si se dan estos requisitos, si hemos infringido estas normas, si somos sujetos potencialmente responsables, vamos a repasar ahora también rápidamente qué acciones pueden ejercitar frente a nosotros. Y las acciones son tres: una acción individual, la acción social y la acción de responsabilidad por deudas. Comenzando por la acción social. ¿Cuándo se ejercitaría una acción social? ¿En qué consiste? Es una acción que se ejercita para lograr que se resarza a la sociedad de los daños, bueno, pues, directos que hayan causado sus administradores. Como ven, marcamos en la presentación en negrita, se resarce a la sociedad. Estaríamos litigando en beneficio de la sociedad. Si somos un socio, si somos un acreedor, evidentemente esta acción puede ser la que no nos interese, porque el beneficio de litigar lo va a recibir la sociedad. Hombre, un socio indirectamente sí que le acaba beneficiando, ¿no? Pero el acreedor, lógicamente, no es la acción que debiera ejercitar. ¿Quién es competente para conocer de estas acciones? Bueno, pues el juez de lo mercantil, y si estuviera en concurso, pues el juez que conozca del concurso. Y es importante saber el plazo. Hay un plazo de 4 años para ejercitarse, con lo cual los administradores, digamos que tienen un poco las espaldas abiertas, bueno, pues desde que se comete el acto, porque durante 4 años le pueden exigir esa responsabilidad. ¿Quién puede exigir esa responsabilidad? Pues como os he comentado, la sociedad en primer lugar, pero también puede hacerla los socios que representen como mínimo un 5% del capital social. Pueden ser varios socios que pueden ejercitarla conjuntamente, por ejemplo, un socio que tenga el 3% y otro socio que tenga el 2%. Pueden, digamos, que unirse para ejercitar conjuntamente esta acción. Tienen que representar, en todo caso, como he comentado, el 5% del capital social, y también pueden ejercitarla los acreedores. Es necesario, para poder acudir a los tribunales, que haya un acuerdo previo de la Junta para ejercitarla, salvo en el caso de que se trate de una infracción del deber de lealtad, que no es necesario, bueno, pues que la Junta lo acuerde, y los socios con el 5% del capital social podrían acudir directamente al juzgado de lo mercantil para exigir al administrador esta responsabilidad. ¿Qué pasa si la sociedad no lo ejercita? Bueno, pues estos socios o estos socios minoritarios y estos acreedores podrán solicitar de la Junta, bueno, pues que se convoque para tomar la decisión de demandar, y si no se convoca o si habiéndolo convocado la mayoría decide que no la quiere ejercitar porque estima que no concurren los requisitos, sí que la ley concede una legitimación subsidiaria a esta minoría, porque bueno, puede ser que los que tengan la mayoría pues lo veten, pues porque probablemente son los que hayan intervenido muchas veces en los actos, ¿no? Entonces sí que la ley concede esta legitimación subsidiaria a estos socios minoritarios y a los acreedores. Y también es importante saber que si finalmente se adopta un acuerdo en la Junta de que se va a accionar contra el administrador, eso ya va a conllevar la inmediata destitución del cargo del administrador, y esa, bueno, pues destitución es definitiva, no cabe reponer en el cargo. Esa sería una primera acción, que es la que tenemos regulada en el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital. Y luego tendríamos una acción individual. En este caso, la acción
lo que hace es resarcir a los socios y a los terceros del daño que directamente se les ha causado a ellos por actos lesivos de los administradores. La competencia es la misma del juez de lo mercantil o en su caso del juez del concurso, el plazo es el mismo, 4 años desde que puso a ejercitarse y la legitimación en este caso no es de la sociedad, sería de estos socios y sería de los terceros. Y es importante recalcar que tiene que haber una lesión directa, un daño directo a estos socios o a estos acreedores que puede ser desde pues que no se les pague su derecho de crédito o que pues hayan cometido cualquier acto que lógicamente perjudique pues igual la posibilidad de percibir beneficios por parte de la sociedad. Y nos quedaría ahora por analizar un tercer tipo de acción, que es la acción social de responsabilidad por deudas. En este caso se puede ejercitar cuando la sociedad se encuentra en causa de disolución y como todos saben, pues no se haya convocado en el plazo de 2 meses, que es lo que tiene el plazo del que se dispone, para por remover esa causa de disolución, bien pues ampliando capital o reduciendo capital si hay margen, o bien promoviendo la solicitud del concurso. En este caso tiene que ser también por deudas que sean posteriores a esta causa de disolución y tiene que haber pues una inexistencia de la causa una causa que justifique esta omisión y tiene que haber pues una buena fe en el ejercicio de la acción. El caso más habitual y por el que se ejercita este tipo de acción es por el supuesto de pérdidas que dejan reducido el capital, el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Ahí hay que estar muy, muy atentos a no estar, a remover esta posible causa de disolución porque la responsabilidad es objetiva. Si la sociedad está en causa de disolución y no se promovió en el plazo de 2 meses una solicitud para ampliar capital, para reducir, o no se promovió el concurso, sí o sí el administrador va a responder. Y va a responder con su patrimonio personal de esas deudas que se han generado con posterioridad a la existencia de la causa de disolución. Sí que es cierto que ahora es importante tener en cuenta que como yo creo que todos también saben, existe ahora mismo una moratoria de la obligación de solicitar concurso, que ahora mismo es hasta el 30 de junio. No sabemos si habrá una nueva ampliación de ese plazo, pero hasta el 30 de junio sí que es cierto que existe una moratoria de esa obligación de solicitar el concurso si estás en causa de disolución. ¿Quién se encuentra legitimados? Pues se encuentran legitimados activamente esos acreedores sociales, que por no haber promovido esa causa de remover esa causa de disolución, pues han visto cómo tienen deudas, y pasivamente, como también hemos comentado, son los administradores de derecho. En este caso, los administradores de hecho no responderían. También comentar un poco, para terminar con mi parte de la exposición, que sí que hay una compatibilidad entre el ejercicio de estas acciones societarias, la social y la individual que hemos comentado, y la existencia de un concurso de acreedores. Así lo establece con claridad el artículo 132.1 del texto refundido de la ley concursal. Lo que pasa es que le corresponde al administrador concursal promover ese ejercicio. En el caso de que haya ya acciones sociales o individuales en marcha y luego la sociedad acaba concursando, se acumulan al concurso siempre que se encuentren en primera instancia y no haya finalizado el acto del juicio. Si no, pues sigue su tramitación en el juzgado de lo mercantil. Y en el caso de la acción de responsabilidad por deudas, si ya hay alguna demanda en el juzgado, ese procedimiento se paraliza y hasta que se resuelva el concurso de acreedores y no se va a admitir ninguna con posterioridad a la declaración del concurso de la compañía. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho un resumen de esos deberes que tiene el administrador, de esa obligación que tiene de respetar las leyes y lo dispuesto en los estatutos, de ese cuidado que tiene que tener. Hemos hecho también un repaso sobre frente a quién se pueden dirigir estas reclamaciones, qué requisitos tienen que concurrir, quién las puede ejercitar y el plazo que tiene. Ahora doy paso a mi compañera Lourdes, que hará un breve resumen de otro tipo de responsabilidades y luego hablará de las medidas de aseguramiento de bienes que podemos adoptar para evitar salir perjudicados. Gracias por su atención y luego, como con mi compañera Lourdes, quedo a su disposición para responder a cualquier duda o cuestión que quieran plantearnos. Gracias. Gracias, Leticia.
pues muchas gracias a todos también por su asistencia y por permanecer ahí, que delante de la pantalla no es fácil. Retomando el tema donde lo deja Leticia, yo creo que ya nos vamos haciendo a la idea de que las posibilidades de que se produzca la responsabilidad de la administración son diversas y diversas acciones que pueden ejercerse frente a él. Y esta responsabilidad puede tener distintos orígenes, distintas causas. Cabe que se derive responsabilidad frente al administrador también por deudas tributarias, incluso por las sanciones tributarias impuestas a la sociedad. Es decir, esta responsabilidad no es automática, en principio el responsable sería la propia sociedad, pero cabe que si las acciones llevadas a cabo o las omisiones llevadas a cabo por ese administrador vinculado con la gestión económica o financiera de la compañía, que debería haber comprobado que se lleva a cabo la gestión tributaria adecuadamente, esto no se ha producido, se deriva responsabilidad frente al mismo. Igualmente cabe la derivación de responsabilidad frente a los administradores. Cuando hablamos de administradores nos referimos igualmente a los consejeros, es un término genérico que incluye cualquier forma de administración. También cabe, como digo, derivación de responsabilidad frente a los administradores por incumplimiento de las obligaciones laborales o en materia de seguridad social. Al igual que en el caso anterior, esta derivación de responsabilidad no se produce de manera automática, el responsable originario es la sociedad, pero efectivamente esas actuaciones que no son diligentes por parte de personas vinculadas o involucradas en la gestión de la compañía y particularmente en la gestión laboral pueden dar lugar a su responsabilidad. Por otro lado, ya he apuntado que en el ámbito concursal se puede generar responsabilidad. Lo ha apuntado Leticia, pero por cerrar un poquito el círculo. En el caso de que efectivamente se abra una pieza de calificación y el concurso se declare culpable, esto podría dar lugar a la responsabilidad de los administradores. Igualmente esta no es automática, pero el incumplimiento de ciertas obligaciones, como ella yo creo que ha apuntado, vinculadas a instar la disolución de la sociedad o la declaración de concurso cuando concurrían las causas que daban lugar a ellos y no demorarlo, o que se produzca en un momento en que ya se ha agravado esa situación, eso puede dar lugar a la responsabilidad de los administradores. Por otro lado, también aclarar que nos hemos movido en general en el ámbito de la responsabilidad civil, pero que también los administradores pueden ser objeto de responsabilidad penal. Es importante que constatemos que esta circunstancia se puede producir también en el seno del concurso que hemos visto anteriormente y que ya el Código Penal desde el año 2010 prevé la responsabilidad de la persona jurídica, pero que esa responsabilidad de la persona jurídica en ningún caso excluiría la responsabilidad de la persona física administrador, que está haciendo dejación de ese deber de diligencia que hemos contemplado anteriormente cuando no se asegura de que se adoptan las medidas internas de vigilancia y control suficientes para la gestión de los riesgos. En este sentido, veremos posteriormente que los modelos de prevención penal o sistemas de compliance, de los que todos hemos oído hablar, son una medida aseguratoria importante a efectos de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también de la persona física que le sirve de administrador. Por otro lado, respecto de las medidas de aseguramiento, vamos a enumerar unas pocas, pero consideramos ser las más sólidas y más aplicables a todo tipo de compañía. Por un lado, los seguros de administradores y directivos, o de D&O, de los que habrán oído hablar. Estos seguros tienen por objeto fundamentalmente cubrir las potenciales pérdidas que se producirían en la sociedad y en el caso también, en su caso, en el patrimonio de los socios o de los administradores, perdón, cuando se producen errores de gestión. Fundamentalmente, el objetivo es cubrir los errores de gestión. Por tanto, la negligencia en la gestión, la falta de diligencia leve estaría cubierta, pero en ningún caso una negligencia grave o una culpa grave y mucho menos el dolo. Normalmente pueden cubrirse a los administradores de hecho, también a los de derecho y a los directivos. Esta cobertura tiene limitaciones lógicamente económicas, siempre se establecen límites máximos de cobertura, pero es fundamentalmente importante considerar que para que una aseguradora llegue a suscribir este tipo de seguros con la compañía, requerirá medidas de aseguramiento previo, que típicamente suelen ser la adopción de medidas sólidas de compliance, es decir, tener implantado en la compañía un sistema de compliance o de prevención penal que veremos posteriormente. Por otro lado, como aspecto también a clarificar respecto de la extensión de la responsabilidad.
En el derecho español, todas las personas, seamos administradores o en nuestra condición de particulares, respondemos con todos nuestros bienes presentes y futuros. La responsabilidad es universal. No obstante, a estos efectos también de la responsabilidad del administrador existen algunas limitaciones que, como ven ustedes, son muy reducidas, que son aquellos bienes que la ley declara como inembargables. A estos no podría alcanzar la responsabilidad del administrador, como cualquier otro supuesto de responsabilidad por deudas. La situación que esencialmente se produce de riesgo y que queríamos tratar aquí con algo más de dedicación es la de los administradores que están casados en régimen de gananciales, que es el régimen económico matrimonial, que es el más generalizado en España y que, salvo pacto en contrario, salvo hallarnos en los sistemas de derecho foral de Aragón y Cataluña, sería aquel en que se suelen contraer matrimonio la mayor parte de los españoles. Para prever esta posibilidad de que el cónyuge administrador haga saltar la responsabilidad al patrimonio del otro cónyuge, la fórmula que prevé el derecho español sería pactar capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales son una escritura pública en que las partes pactan un régimen económico matrimonial, en este caso distinto del de separación de bienes. Si ya tuvieran separación de bienes, porque proceden de estos regímenes forales que hemos comentado, no sería necesario que concertasen las capitulaciones matrimoniales. Se otorgan de manera sencilla, se otorgan en escritura pública, pueden tener efectos retroactivos inclusive, y las mismas sí que es muy importante que para que surtan efectos frente a esos terceros y tengan realmente eficacia preventiva, tienen que tener publicidad, y la publicidad registral la otorga el registro civil, en tanto en cuanto esto es un acto vinculado al matrimonio, por tanto tiene que publicitarse en el registro civil, pero también en tanto atañe a otros bienes, en su caso inmuebles, que serán objeto del patrimonio de los cónyuges, pues también debería publicitarse en el registro de la propiedad. En estas capitulaciones matrimoniales, y al hilo de lo que comento del registro de la propiedad, normalmente si los cónyuges están casados en régimen de gananciales o similar régimen de conquistas, por ejemplo en Navarra, u otros forales que implican comunicación de bienes, en las capitulaciones matrimoniales que se otorgan después de haber contraído los cónyuges matrimonio y habiendo estado sujetos los mismos a un régimen, como digo, similar al ganancial o al de conquistas, se llevará a cabo esta disolución y liquidación de la sociedad de gananciales preexistente, y entonces eso dará lugar, si en el caso de que existan inmuebles, que es lo habitual, a que los mismos tengan que inscribirse a nombre del actual titular. Esta liquidación, por otro lado, también es importante que no se efectúe en fraude de acreedores, es decir, la liquidación que se lleva a cabo porque se aventura la existencia de una potencial responsabilidad, ya se han producido los hechos, actos u omisiones que dan lugar a responsabilidad, esa liquidación puede ser fraudulenta y por tanto podría ser declarada nula y no tener efecto alguno. Entonces es importante que estos pactos de capitulaciones matrimoniales, por un lado, como hemos dicho, se publiciten adecuadamente, es decir, no son pactos privados, tienen que surtir efectos frente a terceros para que constituyan un escudo de limitación de responsabilidad, pero por otro lado que se pacten también en el momento oportuno, es decir, que se pacten cuando no existan esos hechos u omisiones que ya disparan la responsabilidad. Por otro lado, respecto a la extensión económica de esta responsabilidad, hemos comentado anteriormente que la responsabilidad es universal por todos los bienes presentes y futuros, excepto los inembargables que hemos comentado. En el caso de que los cónyuges estuvieran casados, por tanto, en régimen de gananciales o equivalente, en principio el 50% de los bienes gananciales respondería, al ser bienes propiedad del administrador, declarada su responsabilidad, se extendería a todos sus bienes presentes y futuros, como decía, por tanto a ese 50% de bienes gananciales. El automatismo no se produce frente al 50% de los bienes de su cónyuge, es decir, se precisa que esa responsabilidad o que esa extensión de responsabilidad se declare, ¿no? Pero sí que es cierto que para que esa responsabilidad no se declare, es preciso que ese cónyuge se hubiera opuesto expresamente a que el administrador actúe en los términos que lo ha hecho y que han generado la responsabilidad. Cuando decimos que se oponga a la actuación, siempre incluimos aquí acciones u omisiones. O sea, en muchos casos la responsabilidad deriva no tanto de acciones cuanto de omisiones, de dejación de las funciones propias de vigilancia y control que lleva aparejado el ser administrador. Esto es importante también tenerlo claro. Y por último, ya dejando a un lado el aspecto de las medidas de aseguramiento vinculadas al régimen económico matrimonial, un elemento
que es muy importante y ya hemos apuntado anteriormente, es la prevención de la responsabilidad penal del administrador. Hemos comentado anteriormente que el Código Civil desde el año 2010 ya prevé la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, no solo las personas físicas son responsables, sino también son las personas jurídicas. Pero esta responsabilidad que pudiera detectarse frente a la persona jurídica, frente a la sociedad, por hechos o omisiones delictivos que se han producido en su seno, no exime en ningún caso de responsabilidad al administrador. Una y otra no son excluyentes y esto es importante tenerlo claro. Tras la reforma, como digo, del 2010, se ha puesto de manifiesto también la necesidad de adopción de este tipo de protocolos o medidas de prevención penal, sistemas de compliance que permitirían desde el año 2015 no solo limitar la responsabilidad de la sociedad, sino incluso exonerarla. Es decir, acaecido un delito, si se acredita que con carácter previo a los actos o omisiones que han dado lugar a este hecho delictivo, la compañía tiene implantadas de forma efectiva medidas de vigilancia y control que son idóneas para prevenir delitos o reducir de forma drástica su comisión, aun producido ese delito, podría eximirse de responsabilidad a la compañía y esto sería un escudo protector muy importante respecto de los administradores que constituyen el órgano de administración. Cuando hablamos, como digo, de administradores, nos referimos en este caso también a administradores de hecho y de derecho y nos referimos igualmente también a los directivos. Por tanto, esta es otra de las medidas preventivas especialmente eficaces y recomendables. Como conclusión a lo que estamos diciendo y antes de pasar al turno de preguntas, yo creo que como cierre podemos poner de manifiesto que las causas que pueden dar lugar a la responsabilidad de los administradores son muy diversas. Que por otro lado estas causas de responsabilidad que pueden llegar, como ha explicado Leticia, por muchas vías, pueden ser de índole civil y de índole penal. Que la responsabilidad del administrador hay que prevenirla, es decir, hay que adoptar medidas preventivas y estas medidas preventivas tienen que producirse con carácter previo a las acciones u omisiones que puedan generar esa responsabilidad, si no, no serán eficaces. Y que entre estas medidas destacamos especialmente las relativas a la adopción de los adecuados sistemas de compliance, intentos de prevención penal, para el aseguramiento de la responsabilidad de la persona jurídica y de los miembros de su órgano de administración. Pasamos ahora a las preguntas. Creo que las están recopilando desde Club Cámara y nos las irán lanzando. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a ver, vamos a ir un poco por orden porque hemos tenido ya unas cuantas. La primera se refiere a la obligación y responsabilidad de comunicar a los socios unos fondos propios insuficientes. ¿Es únicamente una vez finalizado el año y cierre contable y no en cualquier momento del año si los fondos propios están por debajo de lo mínimo? A ver, eso en sede concursal es un caballo de batalla importante. A ver, a priori, hasta que no se formulan las cuentas, bueno, pues digamos que no hay como la obligación exacta de conocer bueno, si estás en una posible causa de disolución. A partir de ahí tendrías 2 meses. Eso es lo que se puede defender. Sí que es cierto que a veces cuando la sociedad, por ejemplo, acaba finalmente concursando, muchos acreedores pretenden una calificación culpable por retraso a la solicitud del concurso y en consecuencia que afecte a los administradores y respondan con su patrimonio, alegando, bueno, pues uno, si por ejemplo tienen que hacer estados intermedios que ya tenían que haber conocido la situación antes, que no hay por qué esperar hasta que termines de formular el ejercicio. También hay veces que dicen que si tenías deudas no pagabas nóminas, tenías deudas con los bancos, con acreedores, no podías atender las deudas también con Hacienda y con Seguridad Social. Son presunciones de culpabilidad y de que efectivamente tú como administrador ya deberías conocer que la situación no era, estabas en una posible causa de insolvencia y eso al final puede acabar llevando a declarar una calificación culpable y una extensión de los efectos de la calificación culpable del concurso al administrador. En principio, efectivamente, hasta formular las cuentas parece que a priori es bastante defendible, pero si tienes una situación donde no estás atendiendo pagos, donde no estás pagando nóminas, no estás pagando Hacienda, Seguridad Social, bueno, puedes llegar a tener un problema y puedes llegar a acabar, bueno, pues teniendo que responder
de las deudas que se generen, lógicamente, con posterioridad. En sede concursal, ¿eh? Ya. Vale. Por otro lado, nos preguntan, ¿la unión de hecho tiene la misma implicación que los gananciales? Lourdes, No. O sea, la unión de hecho no genera un régimen económico matrimonial, lógicamente, ¿no? Es el matrimonio el que dispara la existencia de un régimen económico matrimonial. Entonces, las personas que tienen una unión de hecho tienen una situación, digamos, no matrimonial y por tanto no tienen régimen económico matrimonial. Digamos que sería equivalente a la separación de bienes, por decirlo de alguna manera en palabras llanas. No hay matrimonio, no hay régimen económico matrimonial. Muy bien. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a responsabilidades si el administrador representa a un socio que es una sociedad limitada o una sociedad limitada unipersonal? A ver, aquí lo único que sí que es importante es inscribir la unipersonalidad, porque sí que si no la inscribes puedes tener responsabilidad. Por lo demás es igual, pero sí que hay que inscribir la unipersonalidad. Bien. ¿Aplicaría igualmente como miembro de Consejo Rector de la Junta de Compensación, ya sea como presidente, vicepresidente o vocal? Una junta de compensación, no sé de qué Habla está... miembro del Consejo Rector de una Junta de Compensación, ya sea como presidente, vicepresidente local. ¿Aplicaría igualmente? No lo sé. Sí, No entiendo yo tampoco la pregunta. Lo cierto es que las juntas de compensación, en cuanto a funcionamiento, digamos, no están reguladas como lo están las sociedades, ¿no? Entonces, en principio no están sujetos al derecho de sociedades. Pero sí que es habitual que se asimilen en su funcionamiento al mismo, ¿no? Supletoriamente, a falta de un régimen que es el único existente es el de sus estatutos, se aplique por analogía el régimen societario, ¿vale? Entonces, sí que es importante, lo mismo que hemos visto en el ámbito societario, aplicarlo a las juntas de compensación. Es decir, nos llega una convocatoria de una junta de compensación y no asistir no te libera responsabilidad. Lo mismo que ocurre en las sociedades, ¿no? Hay que votar en contra. Ese sí que sería un criterio importante a considerar. Es decir, a estos efectos de eludir la responsabilidad por ser miembro de la Junta de Compensación, que no eres administrador, sino serías algo parecido a un socio, también distingamos una cosa u otra, pues sí sería importante el votar en contra cuando eres socio, ¿vale? Lo mismo a los órganos rectores, es decir, si eres miembro de un órgano rector, tienes un deber de diligencia asimilable, yo diría, que al de las sociedades, como digo, no es un objeto de regulación y se aplica de manera no supletoria, sino por analogía, ¿no? Y por tanto, efectivamente, deberás adoptar las medidas oportunas de convocatoria cuando existan causas que parezcan razonable por deber de diligencia, convocarlas. Y en su caso, hacer las propuestas oportunas para que se adopten las medidas pues, de pago, por ejemplo. Típicamente las situaciones que se dejan de pagar las cuotas de urbanización o se dejan de pagar tributos, en fin, para hacer frente a esas deudas, ¿no? Pero no estamos en un régimen societario, o sea, las juntas de compensación no están sujetas al derecho de sociedades, ¿vale? Pero la diligencia de los órganos de las personas que son socios de las mismas es importante y de los que son miembros del Consejo Rector igualmente lo es. Muy bien. ¿Tiene más responsabilidad el administrador si es retribuido? No, la misma. O sea, eso es una elección del sistema de, vamos, que puede ser gratuito o retribuido, pero sus deberes son los mismos en un caso que en otro y la obligación de respetar la ley y los estatutos es la misma. Bien. En el caso de administradores solidarios, si uno de los administradores incurriera en algún supuesto con dolo, pero el otro no, ¿a este último le afectaría de alguna forma? A ver, un poco lo que comentábamos. En principio se presume la solidaridad entre todos los integrantes del órgano de administración, pero evidentemente aquel administrador que considere, pues lo que comentábamos, ¿no? Que desconocía la existencia del acto, que votó en contra, que hizo todo lo posible para evitar que eso generara daños, sí que puede quedar exento de responsabilidad. Lo que pasa es que le incumbe a él, digamos, la carga de la prueba. En principio se presume ese reparto solidario de la responsabilidad, pero sí que cabe defenderse argumentando que se desconocía. A veces, bueno, el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, ¿no? O sea, no simplemente puedes alegar que lo desconocías, ¿no? Sí que puedes alegar que desconocías ese acuerdo, que desconocías que se tomó, que no te informaron, que votaste en contra, y que hiciste todo lo posible para evitar los daños y de esa manera ese administrador conseguirá salvar su responsabilidad.
¿Las responsabilidades de un administrador son las mismas independientemente de que sea socio de la empresa como persona física o representante de una persona física? A ver, es un poco lo comentamos antes. Vamos a ver, hablamos de responsabilidad de administradores, no del socio. En el caso de que el administrador de una empresa sea una persona jurídica, tiene que, lógicamente, decir, bueno, pues yo nombro como representante. En un principio, los tribunales, en muchas ocasiones, no siempre, aplican lo que se llama la teoría que comenté antes, del levantamiento del velo. Levantan, digamos, se llama así, es una construcción doctrinal, levantan, digamos, lo que hay tras la superficie, por eso se dice levantan el velo y ven que realmente detrás de una persona jurídica, lógicamente hay una persona física que toma las decisiones, no las puede tomar una persona jurídica. Entonces, en determinados casos, es verdad que a veces es de aplicación restrictiva, cada vez menos, pero sí que en ciertos casos al final acaban, bueno, pues diciendo que quien está por detrás, quien maquinó, depende un poco también de la gravedad de la conducta, pues del dolo en el que se haya incurrido, pero muchas veces efectivamente acaba respondiendo la persona física. Persona física, no socio, persona física que fue nombrado representante, persona física del administrador. Además de un sistema de compliance penal en la empresa, ¿es necesario implantar algún sistema antifraude o esto ya forma parte del compliance? Formaría parte del compliance. Eso es, la prevención del fraude sería uno de los aspectos. Es verdad que el Código Penal está pensado, ese sistema de exoneración y ese sistema de responsabilidad igualmente, está pensado para la comisión de delitos que se producen en el seno de la compañía en beneficio de la compañía. Y en el fraude, normalmente el beneficiario no es la compañía, sino uno de los miembros de la dirección o uno de los trabajadores. Pero este tipo de sistemas son muy eficaces también para la detección incluso del fraude interno. Es decir, no solo suponen una prevención, digamos, de delitos en beneficio de la sociedad, sino que, por ende, digamos, como efecto colateral, previenen también el fraude interno. Por otro lado, ¿cubren los seguros de administradores en caso de responsabilidad de los administradores por un accidente laboral? ¿Los seguros cubrirían el importe? Está un poquito redactada, entiendo que sí, la entendemos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, la idea que hemos trasladado es que, en principio, las coberturas tienen bastantes limitaciones económicas y en ocasiones también exclusiones específicas, ¿no? Esta puede ser una potencial exclusión, pero si el accidente laboral ha sido fruto de culpa grave o negligencia grave o dolo, por supuesto que no, está claro que no. Es decir, al final lo importante será la conducta que ha dado lugar a esa responsabilidad, si es culposa o dolosa, o es un mero error, una mera negligencia leve, ¿no? Bien, en caso de formato de consejo de administración, ¿se consideran a todos sus miembros como administradores con la misma responsabilidad? ¿Es solidaria la responsabilidad por igual? Eso es un poco, ya lo hemos comentado, y sí, efectivamente, en principio es un poco lo que comentaba, ¿no? En principio se presume esa solidaridad. El administrador que considere que no la tiene es el que tiene que probar las tres cosas, cualquiera de los tres escenarios que he comentado, que desconocía el acto, que votó en contra o que trató de adoptar medidas para prevenir el daño que hubiera causado. Pero en principio, si no, se presume la solidaridad. O sea, la explicación, por incidir en esto, porque yo creo que es importante, Sí. la explicación es que el Consejo es un órgano colegiado. Entonces, en los órganos colegiados, y esto aplica al derecho de sociedades y a otros ámbitos del derecho, todos son responsables en principio por igual, ¿no? En principio, como digo, salvo lo que ha explicado muy detalladamente Leticia, ¿no? Entonces, esa es la razón de fondo. Bien. ¿El patrimonio privativo del cónyuge respondería o solo el ganancial? ¿Hay diferencia en responsabilidad si se está en capitulaciones matrimoniales o separación de bienes? Yo creo que lo hemos explicado, me imagino que no lo he explicado bien, o sea que voy a intentar explicarlo mejor. Como decíamos, las capitulaciones matrimoniales suelen pactar para romper el régimen de gananciales o asimilable y pasar a un régimen de separación de bienes. Si ya estuviéramos casados en régimen de separación, porque es nuestro régimen de aplicación, que hemos dicho que aplica en Cataluña y Baleares, o porque lo pactamos antes de celebrar matrimonio, no haría falta pactar capitulaciones, ¿no? Entonces, en el caso de que no existieran capitulaciones matrimoniales y nuestro régimen fuera ganancial o asimilable, entonces, en principio, decretada la responsabilidad del administrador, ese 50% de bienes que son gananciales, como son su patrimonio, eso sería responsable automáticamente. El 50%
que corresponderían inicialmente al otro cónyuge, no respondería, ¿vale? Los gananciales son una sociedad, o sea, una comunidad de bienes, especial, pero una comunidad de bienes. Entonces, en principio, los cónyuges, antes de que se disuelva la sociedad de gananciales, son propietarios al 50% y en comunidad de bienes. Entonces, en principio, ese 50% sí está directamente afecto y el otro 50% no lo estaría directamente. Muy bien. ¿Tienen los administradores responsabilidades penales por la actuación de sus empleados? Por ejemplo, una infracción en protección de datos por parte de un empleado. A ver, el Código Penal lo que te dice cuando declara la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Lo que te está diciendo es que tienes que ejercer el debido control sobre tus empleados. Entonces, en ese caso, bueno, hablando un poco de los modelos de compliance, en ese caso, bueno, puede existir una responsabilidad de la persona jurídica porque no ha ejercido sobre esa persona el debido control o porque no tiene medidas adecuadas preparadas, bueno, pues para prevenir la comisión de este delito. Y en un principio extender la responsabilidad a, bueno, pues eso, a la persona jurídica. Vale. ¿Puede el administrador estar retribuido y adicionalmente facturar por llevar servicios de revisión de contabilidad al tener una sociedad dedicada a ello? A ver, aquí también es otro tema, bueno, pues que siempre genera mucho conflicto y litigiosidad. A ver, en principio el que seas administrador y tengas el cargo retribuido no significa que no puedas luego al mismo tiempo tener otro tipo de contrato, pero tiene que quedar muy claro y en el contrato tiene que quedar muy detallado que son funciones totalmente distintas. Unas son las de gobierno, las que incumben a un administrador y otras tienen que ser una prestación de servicios totalmente distinto, que no sea las funciones inherentes al cargo de administrador. Entonces, conviene en el contrato que tengas detallar perfectamente ambas cuestiones, porque si no, pues no, lógicamente no tendrías derecho. No pueden ser las mismas. ¿Qué criterios se suelen seguir para la retribución económica de los administradores? ¿Tiene que ser proporcional a su nivel de responsabilidad o a la cantidad de horas dedicadas? Bueno, a ver, es muy variado, ¿no? Depende del tamaño de la empresa, depende pues eso de pues la rentabilidad de la empresa. Sí que es cierto que normalmente, pues lógicamente es una obviedad lo que voy a decir, ¿no? En empresas con un gran volumen de facturación o con un gran volumen de empleados que requiere una gran dedicación, pues lógicamente los emolumentos suelen ser mayores. Entonces, bueno, no hay un criterio fijo, pues lógicamente parece, porque de hecho no es la primera vez que los socios minoritarios, bueno, pues ese tema lo cuestionan, porque muchas veces al final los beneficios de la sociedad, claro, se escapan vía retribución de administradores. Si los administradores tienen una retribución muy elevada, va a quedar menos beneficio para repartir para los socios. Y normalmente los minoritarios no suelen estar en los órganos de administración. Entonces se ven como al final tienen un porcentaje de capital social, pero ellos ni reciben retribución como administradores ni reciben dividendos porque no quedan. Entonces, lógicamente, lo que es recomendable es que sea algo proporcional en atención pues, al tamaño de la empresa y bueno, pues, y a la dedicación que requiera, porque si no, esa retribución se puede ver cuestionada por parte de los perjudicados, que serían los socios. Bien, en caso de que un nuevo administrador nombrado en Junta no haya registrado su condición en el registro mercantil y siga, por tanto, vigente frente al registro del anterior administrador, ¿qué responsabilidades tienen ambos frente a terceros, incluido en Hacienda y frente a los accionistas? A ver, lo que es crucial es, una vez que cesas, lógicamente inscribir el cese en el registro, porque si no, efectivamente, frente a terceros, sigues figurando como responsable. Entonces, tanto el nombramiento como el cese tienen que ser inscribibles si quieres evitar responsabilidades de terceros, porque en los registros públicos sigues figurando como tal. Vale. En un accidente laboral con una persona aparte con poderes para llevar a cabo las labores de prevención de riesgo, ¿es el responsable el administrador o la persona que tiene poderes y que debería de haber llevado a cabo el control de la prevención de riesgos? Yo ahí, Lourdes, yo no sé si me atrevería un poco a contestar en el sentido que son los expertos laboralistas los que yo creo que ahí, yo creo que para dar una opinión con criterio, yo creo que debieran de ser igual los expertos en laboral los que contestaran a esta pregunta. Yo no me atrevo a dar una respuesta rotunda aquí. Bien, bien, bien.
En el caso de un administrador que representa a una empresa, en caso de ir a por los bienes, ¿se va a por los del administrador o la empresa que representa? A ver, en un principio, la que responde de las deudas de la sociedad tiene que tener claro qué es la propia sociedad. O sea, si la sociedad compra unos activos, una maquinaria y no la paga, pues el dueño de la maquinaria tiene que demandar a la sociedad. Y es la sociedad la que con sus bienes responde. Eso no debemos confundirlo. Eso está clarísimo. Es un principio básico. La persona, los socios ni los administradores responden de esas deudas. Ahora bien, lo que hoy tratábamos de explicar es que en determinadas situaciones los administradores sí que pueden llegar a responder con sus bienes si causan daños a terceros, que es un poco lo que hemos dicho, cuando sean actos u omisiones en virtud de los cuales contradigan lo dispuesto en los estatutos en una norma o los que hagan infringiendo sus cargos. Pero en un principio, una deuda del tráfico ordinario o frente a un banco, oye, una póliza de crédito, un préstamo hipotecario, la que responde es la sociedad, que es quien lo pidió. Salvo en casos excepcionales, que hemos un poco comentado, es cuando puede llegar a responder el administrador con sus bienes. Pero el principio general es el que responde la sociedad. Que no cunda el pánico en ese sentido. ¿Tienen responsabilidad penal los socios que apoyen expresamente a un administrador desleal y sus acciones fraudulentas que ya están imputados por la vía penal? Bueno, ahí, claro, habría que ver el perdón. caso. Podrían llegar a ser considerados colaboradores, encubridores. Bueno, podrían llegar a tenerla, dependiendo del caso, si eran conocedores o le ayudaron y la apoyan, pues lógicamente entraría la figura del encubridor, el colaborador necesario, términos penales, y efectivamente podrían verse inmersos en la causa penal. Perfecto. Insistimos en una de las preguntas porque hay una duda ahí que quieren aclarar. Desde el punto de vista de responder con bienes, ¿cuál es la diferencia de estar en régimen de separación de bienes y en gananciales? En el caso de que hay separación de bienes, cada uno de los miembros del matrimonio responde exclusivamente con sus propios bienes. Todos los que va adquiriendo, por ejemplo, fruto del trabajo, por ejemplo, serían propios para él, ¿no? Y entonces, en el caso de que se produjera responsabilidad, solo su patrimonio respondería, ¿no? Uno de los cónyuges es administrador, pues solo su patrimonio es el que responde de la... Vale. Es objeto de responsabilidad. Quizá era algo que nos parecía a lo mejor obvio y no es tan obvio, o sea que lo aclaramos. Vale. Una vez que ya hemos salido de una empresa y se ha registrado la salida, si hay préstamos bancarios y el otro socio no los paga, ¿qué responsabilidad tenemos si ya no pertenecemos a la empresa? Esta pregunta va un poco en la línea de la anterior. El socio no responde, salvo que hubiera avalado, lógicamente. El préstamo es de la sociedad y entonces lo tiene que devolver la sociedad. Si se hubiera incurrido en algún tipo de infracción que hemos comentado, podrían intentarlo los acreedores, pero en principio la que responde es la sociedad. Perfecto. Salvo, ya insisto, que muchas veces es muy habitual que los bancos, lógicamente, pues obliguen, entre comillas, ¿no?, a los socios a avalar. Entonces ya sería una obligación personal. Bien. Bueno, pues creo que hemos dado respuestas, si no a todas, que se me ha podido pasar alguna, porque han sido una buena lluvia de preguntas. Creo que hemos despertado muchísimo interés, muchísima expectación. Lamentablemente hemos agotado el tiempo. Muchas gracias a todos los que una vez más nos habéis acompañado en esta sesión. Nos haremos llegar el enlace a la grabación de esta sesión para que podáis consultarla de nuevo, incluso compartirla, y también os pasamos el contacto de Baciero para que podáis consultarles o profundizar en algún detalle que sabemos que ha despertado muchísimo interés. Podéis pedirles incluso la presentación, ellos estarán encantados de poder ayudaros y compartir este documento. Desde el club seguiremos trabajando para acercaros soluciones y conocimientos enfocados a mejorar siempre la eficacia y productividad de las empresas. Gracias de nuevo a nuestro socio jurídico premium Baciero, y nada más, damos por finalizada esta interesantísima sesión. Gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias a la Cámara, en nombre de Baciero. Muchas gracias.